por favor, ténganla ahí abierta. Y a ver, ubiquen ahí del verso 25, que fue el último que leímos. Ubiquen la última coma, ¿ya la tienen? Versículo 25, la última coma, ¿sí? La última frase ya del versículo 25, la última frase de la porción que acabamos de leer. ¿Sí ya lo tienen? ¿Cómo dice? Este será bienaventurado en lo que hace. No cierren su Biblia. ¿Recuerdan lo que se nos enseñó la semana pasada respecto al significado de bienaventurado? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, la predicación de hoy va a ser muy pertinente entonces para ustedes que no se acuerdan. Bueno, se nos dijo que tradicionalmente, y esto es así, tradicionalmente la palabra bienaventurado lo entendíamos o se explicaba que significaba feliz o dichoso, muy dichoso. Sobre todo para ustedes, hermanos, que tienen muchos más años en el Evangelio, van a decir, sí, bienaventurado es feliz o dichoso, muy dichoso. Bueno, se nos explicaba la semana pasada que en realidad el significado de esta palabra bienaventurado, obviamente en su palabra griega, el concepto de dichoso, feliz, no alcanza a cubrir absolutamente todo el significado, todo el alcance de esa palabra. Y bueno, no se acuerdan porque ya dijeron que no dijeron nada, no se acuerdan, pero se nos dijo que sería mejor entenderla, es más apropiado entender esta palabra bienaventurado como bendecido, es mejor entenderlo así. Entonces vayamos aprendiendo esto, ¿verdad? Vayamos cambiando, sobre todo ustedes, insisto, hermanos, ustedes que tienen más tiempo en el Evangelio, porque ya sé, no, pero siempre nos han dicho, llevo 30, 40, 50 años y me han dicho siempre que es eso. Bueno, vamos avanzando, avancemos en ¿verdad? Avancemos y entendamos que bienaventurado sería mejor que lo tuviéramos en nuestra mente como bendecido. Ok, ahora ayúdenme, vamos a leer otra vez esa última frase, pero en vez de decir bienaventurado, vamos a decir bendecido, ¿sí? A ver, dice, ahora todos juntos, que no suene como aguacero. A ver, Este será bendecido en lo que hace. ¿Quién quisiera ser bendecido en lo que hace? Yo creo que no me equivoco al decir, pues todos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Tanto creyentes como incrédulos. También, ¿verdad? Los incrédulos también quieren ser bendecidos en lo que hacen. Por eso te voy a estar preguntando, hermano, 4 veces durante la predicación, hermano, ¿tú quieres ser bendecido en lo que haces? ¿Tú quieres ser bendecido en lo que haces? Yo espero que sí. Y bueno, si es así, entonces, hermanos, vamos a meditar en lo que Santiago nos dice en estos versículos que ya leímos, 21 al 25 del capítulo 1, para saber cómo podemos ser bendecidos en lo que hagamos. Cómo ser bendecido en lo que tú haces. Miren, Santiago inicia una nueva sección aquí en el verso 19, pero por cuestión de tiempo voy a empezar con el versículo 21, ¿sí? Ya tenía preparada la predicación, era un poco extensa, le quité el versículo 19 y 20 para no tenerlos más de 1 hora, ¿verdad? Porque ya sé que su máximo es como de 1 hora, 1:05 el récord, es el máximo que... Entonces, no quiero romper ese récord, para que vean cuántos los amo, no los voy a atender más. Entonces, no empezaré en el versículo 19, voy a empezar en el versículo 21. Ahí vamos a empezar. Y en esta sección del 21 al 25, hermanos, vamos a encontrar nosotros
tres verbos, tres acciones que se deben tener para con la palabra. Tres acciones con las cuales llegaríamos a la conclusión que leímos al principio: ser bendecidos en lo que se hace. Sí, como ya dijimos al principio, queremos nosotros ser igualmente bendecidos en lo que hacemos. Entonces, cumplamos con estas tres acciones que aquí vamos a encontrar. La primera de ellas ahí en el versículo 21, verso 21. Punto número 1, para ser bendecido hay que recibir la palabra. Para ser bendecido hay que recibir la palabra. En este verso, Santiago empieza a hablar acerca de la palabra de Dios. Y aquí en el verso 21 específicamente le llama la palabra implantada. Ahí encontramos esta frase en este verso. Y él dice a sus lectores que esta palabra implantada hay que recibirla. Este es el primer verbo. Esta es la primera acción. Recibir es el centro de este versículo. Recibir es la primera acción que los creyentes deben hacer en relación a la palabra de Dios. Pero miren, para esto vean allí, Santiago ha empezado diciendo que los creyentes primero deben desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechar significa poner a un lado. Y esto nos lleva a la idea de que desechar es despojarse o desvestirse, quitarse algo. La palabra inmundicia se refiere a algo sucio o andrajoso. Ustedes han visto a las personas, ¿cómo le dicen a las personas en situación de calle, verdad? Que aparte de eso, aparte de situación de calle, algunas pues son viciosas de algo, ¿verdad? Y aunado a eso no tienen nada de cuidado en su persona. Y entonces ustedes la han visto, ¿verdad? Cómo están todos sucios, su ropa toda andrajosa y están totalmente sucios. ¿Sí los han visto? Bueno, esa es la idea de la palabra inmundicia, algo sucio y andrajoso. Al final la palabra malicia abarca todo aquello que es un vicio o algo que es perverso, toda cosa perversa. Esa es la palabra malicia. Y aquí dice abundante, ¿sí? Una abundante maldad, es lo que está diciendo Santiago aquí. Entonces, hermanos, ya explicando esto brevemente, la idea de aquí, que aquí está planteando Santiago, es que el creyente debe despojarse, debe desvestirse de toda aquella suciedad, de todo aquel vicio, de toda aquella perversidad que haya en su vida, que aún esté conservando. Eso hay que quitarlo primero. Entonces notemos cómo enseguida Santiago nos dice el para qué el creyente debe hacer esto, de desechar toda aquella inmundicia. Esto es, dice ahí, verso 21, para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Miren, como lo hemos recalcado muchas veces, en la Biblia siempre vamos a encontrar esto. La Biblia nos va a decir, quiten esto que está mal, quítenlo, pero no dice, bueno, ya quédense ahí vacíos. Dice, quiten esto y llénenlo con esto otro, que eso está bien, con lo correcto. Quiten lo malo y pongan lo bueno, no se queden vacíos. Esto nos dice la Biblia una y otra vez. Y entonces aquí lo que Santiago nos está diciendo es, a ver, quítense las vestiduras andrajosas primero, hagan espacio ahí en sus vidas, quiten lo malo, todo lo pecaminoso,
para que entonces sí puedan recibir la palabra. Quiten lo malo y llénense con lo bueno. Hay que quitar para recibir la palabra. Recibir, este verbo es tomar o aceptar de forma deliberada y con mucha disposición aquello que es ofrecido. Y hacer esto con un sentido de urgencia. Eso es recibir. Se los repito. Tomar o aceptar de forma deliberada y con mucha y buena disposición aquello que es ofrecido, y esto con un sentido de urgencia. Eso es recibir. Es importantísimo, hermanos, hacer notar que aquí, y por favor vayan guardándolo en su mente y su corazón, aquí la forma del verbo, de este verbo recibir, está en forma imperativa, que ya lo saben, ¿verdad? Significa que es una orden. Recibir la palabra, en este texto, Santiago la está escribiendo como una orden. Es una orden. Ahora, miren, la actitud de ese recibir debe ser, dice ahí, con mansedumbre, con mansedumbre. Aquí en este versículo, mansedumbre se refiere a la actitud del creyente hacia Dios, mediante la cual él acepta la manera en la que Dios lo está tratando, entendiendo que eso es bueno, que eso es lo mejor para él. Y entonces la acepta esa manera del trato de Dios, la acepta sin chistar nada, sin disputar, sin cuestionar, sin estarse resistiendo. Eso es mansedumbre. Es decir, es una actitud de recibir la palabra con docilidad, siendo muy dócil para recibirla. Finalmente, lo que hay que recibir con mansedumbre, dice Santiago, es la palabra implantada. ¿Qué es esto? Bueno, hermanos, esto no es otra que la palabra de verdad que Santiago ha mencionado ahí en el versículo 18, en la sección anterior. La palabra de verdad, donde dice allí que Dios, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, la palabra de verdad es lo que Dios ha usado para hacer renacer al creyente, para regenerarlo, para provocar ese nuevo nacimiento. Ahora, entonces, esa palabra ya ha sido implantada en el creyente. Ya fue implantada cuando él creyó, cuando él nació de nuevo, pero aquí la idea es que esa palabra hay que estarla recibiendo de manera continua y estarla recibiendo permanentemente. Si bien es cierto, ya no para que haya esa regeneración, porque ya la hubo, pero sí hay que seguirla recibiendo para que la obra de salvación, porque lo menciona ahí Santiago, siga, para que uno llegue a ser salvo. Es decir, para que esa obra que ya inició en la salvación tenga que continuar en la vida del creyente. Acuérdense que hay muchos textos que nos hablan que Filipenses, por ejemplo, ocupaos, dice Pablo, de vuestra salvación con temor y temblor. O Hebreos, ¿cómo seremos pasados por alto si desechamos una salvación tan grande? Es decir, hay que continuar recibiendo la palabra para continuar en el proceso de la salvación. Ahora, mi hermano, te pregunto otra vez, ¿quieres ser bendecido en lo que haces? ¿Quieres ser bendecido en lo que haces? Lo primero que debes hacer es recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Esto es, que tomes esa palabra mediante la cual ya fuiste regenerado
para que siga obrando en ti ahora en la etapa de santificación. Y para ello, que no se te olvide, porque así debe ser, para ello debes desvestirte primero, despojarte primero de todo aquello que te impida tomar esa bendita palabra. ¿Cómo es que la vas a recibir? Bueno, para empezar hay que desechar toda práctica y todo criterio pecaminoso que haya en ti. Eso es lo primero que tienes que hacer. Para poder recibir la palabra sin estar reclamando nada. Para que aceptes la palabra de Dios como lo único, y escúchalo bien, lo único absoluto y autoritativo en tu vida. No hay más. Tienes que quitarte todos tus criterios pecaminosos que tengas, todas tus prácticas pecaminosas que tengas para poder recibir la palabra. Y lo tienes que hacer sin chistar, entendiendo que es la palabra de Dios y por eso es absoluta en tu vida. Mira, hay quienes tristemente cristianos, o se dicen cristianos, se niegan a aceptar los principios que emanan de la palabra de Dios. Pudiera ser raro escuchar esto, porque además es ilógico, pero sucede. Hay quienes se niegan a aceptar los principios que emanan de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si tú eres de ellos, si tú actúas de esa manera, entonces no puedes, escúchalo bien, no puedes esperar recibir la bendición de Dios. La actitud con la que tú acudes a la palabra es lo primero que debes hacer correctamente. Tienes que tomar conciencia de lo malo que hay en ti, sacarlo y entonces tomar la palabra. No la tomes como un mero amuleto, quedándote con lo malo y simplemente tomando la palabra para ser bendecido, porque hay quien lo hace como un mero fetichismo, como un mero amuleto. Los inconversos hacen eso, pero tú no eres así, tú no eres de ellos. ¿No has visto a los inconversos que tienen ahí en sus negocios una Biblia abierta? Hace muchos años, la primera vez que vi eso, íbamos con mi esposa, fuimos a un centro comercial y vimos ahí el negocio y tenían en el mostrador su Biblia abierta en un atril muy bonito. Oigan, ¿ustedes son cristianos? No. Por la Biblia. No, es para que podamos vender bien. Bueno. Ok. Esa actitud tú no la debes tener. Tú debes aceptarla de manera diferente. Porque tú debes oír. Primero desecha todo lo malo. Toma una buena actitud de mansedumbre delante de la palabra y entonces escúchala. Debes oír la palabra de Dios. Pero, mi hermano, si no abres la Biblia ni por error durante la semana para leerla, o si al estar el domingo aquí, en el tiempo de la predicación, tu mente está divagando, ahorita estoy hablando y no sé cuántos en realidad están poniendo atención a lo que están oyendo, o a lo mejor su mente está quién sabe por dónde. Hay algunos, no sé quiénes sean. No leemos la mente, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, pero algunos están así. U otros, ¿verdad? Los irremediables que siempre se están durmiendo, también, ¿verdad? Por favor, si lo tienes ahí junto, no le hagas así, no lo apenes ahorita, ¿no? Que estamos hablando de él, no lo apenes. Pero bueno, tienes que oír la palabra de Dios, pero si ni por error la abres en la semana para leerla, y cuando estás aquí, o estás pensando en quién sabe qué, o te estás durmiendo, entonces
entonces no estás recibiendo la palabra de Dios. Pero como ya dijimos, tienes que oírla y tienes que recibirla con mansedumbre, aceptando que es la palabra de Dios y que lo que de ella escuches no está sujeto a discusión por parte tuya. Es decir, cuando tú la leas, no digas, bueno, sí, pero yo creo que Dios quiere decir esto. Bueno, eso porque Pablo, Moisés, pues esas, pero yo no. O sea, no le impongas tu criterio. Y cuando estés en el tiempo de la predicación, ten en cuenta que lo que estás oyendo, con la ayuda y por la gracia de Dios, es la palabra de Él, no la palabra del predicador. Así es de que si lo que tú oyes y no quieres recibirlo, porque es lo que David está diciendo, pues estás en un error, porque no estoy hablando mi criterio, les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces tienes que tomar en cuenta esas cosas, porque si no lo haces, entonces, ¿sabes qué? Estás altercando con Dios. Ni con tu Biblia, ni con el libro, ni con el predicador. Estás altercando con Dios. Tienes que acercarte a ella con mansedumbre. Hermano, si no empiezas por esto, no esperes, de verdad, hermano, no esperes de ninguna manera ser bendecido. Si tú no empiezas por recibir la palabra de Dios, no esperes ser bendecido. Porque hay quienes, cuando están en dificultades, corren y abren su Biblia, ¿no es cierto? Tienen problemas, ahora sí, voy a leer la Biblia. ¿Qué leen? Pues nada más la abren y donde caiga, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué? Porque pues es un amuleto, ¿no? Es la buena suerte, ya leí, ya con eso, yo ya cumplí, ahora que Dios me bendiga. Pues esto no es así. Ciertamente hay que acudir a la Biblia para escucharla, pero esto apenas es el primer paso. Y con solo oírla no se obtendrá bendición. Hay que hacer todavía algo más. Punto número 2, versículos 22 al 24. Para ser bendecido hay que practicar la palabra. Para ser bendecido hay que practicar la palabra. Ya leímos esta porción y creo que es notorio, que salta a la vista inmediatamente, que en estos versículos Santiago repite 2 veces que se debe practicar la palabra y no solamente ser oidor de ella. Sí lo notaron, ¿verdad? En estos versículos 22 al 24, 2 veces Santiago lo dice, en el versículo 22 y en el versículo 23. Ahora, quiero señalar y puntualizar otra cosa, y otra vez también, tómalo muy en cuenta, hermano. La primera vez que Santiago dice aquí que hay que practicar la palabra, que aparece ahí en el verso 22, otra vez la indicación de Santiago se encuentra en modo imperativo. Otra vez, ¿es una qué? Orden. Es una orden practicar la palabra. Y de acuerdo a lo que nos explican los conocedores del idioma griego, este verbo, además de ser imperativo, está en voz media. ¿Qué significa eso? Que es tu responsabilidad hacerlo. No va a venir Dios con su poder a hacer que tú practiques la palabra. Ni tú vas a ir con los hermanos o con alguien más a hacerlo, a obligarlo a que practique la palabra.
No es así. Es algo que tú tienes que hacer, tú tienes que obligarte a ti mismo, tienes que obedecer para practicar la palabra. Entonces, hermanos, practicar la palabra es una orden y esa es la idea central de estos 3 versículos. Ahora, miren, dice Santiago allí que si alguien es solo un oidor de la palabra, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo. Aquel que solo es un oidor de la palabra se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Miren, la palabra engañar en sí misma significa engañarse mediante un falso razonamiento. Esto es que quien solo oye la palabra razona falsamente creyendo que con solo escuchar la palabra es suficiente. Razona, ya oí la palabra, ya la leí, ya fui el domingo al templo, ya escuché la predicación, ya con eso es suficiente. Y entonces con eso piensa el mero oidor que puede recibir bendición. Bueno, esto no es así. Para explicar este problema de ser un mero oidor de la palabra, Santiago presenta un ejemplo. Él dice que ser solo un oidor de la palabra es como alguien que mira en un espejo su rostro y ve cómo es, pero cuando se retira del espejo, dice que se olvida de lo que vio, se olvida de cómo era. Miren, para que entendamos un poquito mejor y nos quede más clara la ilustración de Santiago, debemos saber que en aquellos tiempos los espejos no eran como hoy. Los espejos hoy son de vidrio, ¿verdad? Son de vidrio y tienen atrás una capa ahí de plata con no sé qué más cosas. Y eso hace que la imagen que nosotros vemos en un espejo sea bastante nítida, ¿verdad? Y ahí vemos hasta el más mínimo detalle. Bueno, algunos quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Porque nos vemos y ay, mejor no nos queremos ver, pero bueno, así son los espejos hoy, ¿verdad? Pero los espejos de aquel tiempo no eran así, esto no existía. Los espejos eran de metal, generalmente de bronce. Y este bronce se pulía lo mejor posible para que pudiera reflejar la imagen lo mejor que se pudiera. Ya se imaginarán cómo sería eso, ¿verdad? De entrada sería una imagen difusa, muy difícil de poder ver. Ahora, si a eso se le suma que alguien llegara a ver su apariencia en un espejo y la viera nada más rápidamente sin tomarla mucho en cuenta, y luego dice Santiago, y se va, entonces se olvida de aquello que vio, porque la imagen es difusa y porque no le ha puesto mucho interés a ver aquella imagen. Por eso cuando se va, simplemente se olvidará de cómo era, dice Santiago. Entonces, hermanos, olvidarse de lo que dice la palabra por solo ser un oidor de ella es la idea que aquí está transmitiendo Santiago. Olvidarse de la palabra por solamente ser un oidor de ella. Esto es, miren, quien solo se conforma con escuchar la palabra, sí, ciertamente la tendrá presente mientras la oye. Pero cuando se retira, cuando se va del culto, cuando cierra su Biblia, si es que acaso la lee en su casa, entonces, por ser solamente oidor, se va a olvidar de lo que la palabra dice. Se engaña a sí mismo porque cree que con eso ya va a obtener bendición. Pues ya leí la Biblia, ¿no?
Ya fui al culto, ya va a haber bendición. Pero dice Santiago que se va a estar engañando a sí mismo, porque esa palabra no ha producido absolutamente nada en aquel que solo la ha escuchado. Por eso, hermanos, por eso, el mandamiento, ya lo explicamos, el mandamiento de Dios a través de Santiago en esta carta es que la palabra debe ser practicada. Esta es la manera en que la palabra empezará a producir resultados, solamente practicándola. Por eso, mi hermano, te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser bendecido en lo que haces? ¿Quieres ser bendecido en lo que haces? Bueno, entonces, después de haber recibido la palabra, lo siguiente es que la practiques. Aunque el primer paso es indispensable, no puede ser de otra manera. Hay que recibirla, hay que oírla, hay que leerla, sí, es imprescindible. No es suficiente, no es suficiente. Por eso hay que dar el siguiente paso en el proceso. Y el siguiente paso es practicarla. Si solo la oyes, ¿qué va a pasar? La vas a olvidar. Pero lo que se practica, eso no se olvida. ¿Cuántos de ustedes en la escuela le dieron una materia que se llama cálculo integral? ¿Sí? ¿Alguien le dieron esa materia en la escuela? 1, 2, 3. Ah, sí, hay varios que les dieron cálculo integral. Ok. Bueno, pues yo fui de esos, ¿no? Yo fui de esos. Nada más que como algunos de ustedes pues somos del Politécnico, bueno, pues eso es pan comido, ¿verdad? Pobres de los universitarios que les causa mucho trabajo. Pero bueno, cálculo integral, los que pudieron brincársela y no tomarla, qué bueno, qué bueno. Bueno, el punto es que, bueno, sí, fui a la escuela, ¿cómo se llama? Al Politécnico en una carrera de ingeniería y bueno, pues las matemáticas son de todos los días. Y bueno, cuando me recibí mi curso de cálculo integral, pues lo aprendí y ahí estábamos en la escuela y haciendo integrales y bueno, mientras estuve en el curso yo podía hacer integrales, pero cuando salí del curso, ya no sé, es más, ahorita después de como 40 años, ya no sé, no tengo ni idea. Hace ya algunos años alguien me dijo, se acercó y me dijo, oye, tú eres ingeniero del Poli, ¿verdad? Le digo, sí. Oye, mi hijo tiene problemas con el cálculo integral, ¿no le podrías ayudar? Le digo, perdón, ya no me acuerdo de absolutamente nada. Sí, llegué a mi curso, la aprendí bien, me fue muy bien, lo sabía hacer bien, pero una vez que dejé eso, ya no practiqué y entonces ya se me olvidó. Así es de que, hermanos, nadie se les vaya a ocurrir cuando sus hijas tengan problemas venir a mí porque ya no me acuerdo ni del cálculo integral, ni del diferencial, ni de la geometría analítica, ni de nada de eso me acuerdo ya. ¿Por qué? Porque uno no lo practica. Eso mismo sucede con la palabra de Dios. Quien no la practica, la olvida. ¿Te acuerdas de la predicación de hace un mes? ¿Alguien se acuerda de la predicación de hace un mes? Bueno, de la de hace 2 semanas. Bueno, a ver, más fácil. ¿De la predicación de hace una semana? ¿Sí, ya? Por lo menos. Bueno. Miren, pongan atención en esto. Bueno, pongan atención en todo, pero
Yo no me acuerdo quién oró al final de estos cultos, de hace 8 días, o de hace 15, o de hace un mes. Yo no me acuerdo quién oró al final, pero lo que sí aseguro es que palabras más, palabras menos, el hermano que oró al final dijo que la palabra que hemos escuchado la podamos poner en... ¿Sí, verdad? Eso siempre, quien le toca orar al final, parte de la oración hay que decir eso. Te pedimos que lo que hemos escuchado lo podamos poner en práctica. Ok, si no lo hiciste, si no lo pusiste en práctica, es por eso que hoy no te acuerdas de la predicación de hace un mes. Por eso. Porque lo oíste hace un mes y a lo mejor dijiste, ay, sí, hoy de veras sí es cierto. Bueno, y te fuiste. Pero por no practicarlo, lo olvidaste. Solo te conformaste con escucharla el domingo. Y eso, como ya dije, ¿verdad? Si acaso no tu mente estaba por otro lado, no estuviste dormido. Si no pasó eso y si la escuchaste, pero no la practicaste, por eso ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas de la palabra. Miren, quiero pedirles algo. A partir de hoy, no sé a quién, si mi esposa ya le dijo a alguien o le va a decir a alguien, pero a partir de hoy, en la oración final, con esa oración que terminamos cada culto, por favor, a quien le toque, no ore diciendo, Señor, que la palabra que hemos escuchado la podamos poner en práctica. Por favor, ya no lo hagan. A partir de hoy, ya no lo hagan. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de explicar? Practicar es una orden. Es una orden que el Señor te está dando en estos versículos. Así es que poner en práctica la palabra no va a ser la respuesta a tu oración. O sea, no le vas a decir, Señor, por favor, o vas a tu casa, Señor, por favor, permite que ponga yo tu palabra en práctica. Híjole, no la pongo, pues es que Dios no lo permitió. No, eso no va a ser así. Es una orden. Por eso no debes orar por eso. Simplemente obedece y hazlo. Ponlo en práctica. Bueno, yo espero, hermanos, de verdad que ya no oren así. Pero les quiero adelantar algo. La prueba de que algunos o muchos son solamente oidores olvidadizos, es que otra vez, quien ore al final va a volver a decir esto. Van a ver. Cuando eso pase, quien sí escuchó bien y quien sí tomó en cuenta esto, va y le dice, hermano, ya te equivocaste porque nos pidieron que ya no oráramos por eso. Pero bueno, ahí va a estar, van a ver qué va a pasar. Miren, volvamos a ese asunto de cuando estamos en dificultades o los cristianos están en dificultades. Como ya dijimos al final del primer punto, cuando eso pasa, corren, ¿verdad? Corren y abren su Biblia. Nunca lo hacen, pero ahora sí. Están en problemas y corren, abren su Biblia y se ponen a leerla. Y esperan recibir bendición, pero ya dijimos que eso no es suficiente. Se están engañando a sí mismos, eso no va a pasar. Bueno, después de eso, algunos dicen, bueno, hermano, pero a ver, ¿pero qué leo, no? Bueno, ya como que empiezan a recapacitar en que hay que leer algo específico. Y entonces, si están así, van y buscan qué es lo que la Biblia les dice que tienen que hacer. Y cuando van y lo hacen, entonces, pues sí, empiezan a recibir bendición. Porque están practicando lo que la palabra dice. El problema es que cuando salen de su situación mala, entonces, ¿qué hacen? Dejan de practicar la palabra. Dejan de seguir practicando lo que escucharon. Sí, han mejorado un poco, han puesto en práctica la palabra,
pero aún no han completado con las acciones correctas. Y por eso no han recibido la plena bendición que deben obtener. Para ser bendecidos plenamente, todavía falta un paso más. Punto número 3, versículo 25. Para ser bendecido hay que perseverar en la palabra. Para ser bendecido hay que perseverar en la palabra, verso 25. Aquí nos vamos a encontrar con la tercera vez que en esta porción Santiago está contrastando al oidor con el hacedor de la palabra. El contraste de aquel que solo es un oidor olvidadizo con aquel que persevera en ella. Como vimos en el punto anterior, el solo oidor de la palabra se engaña a sí mismo, porque solo la vio rápidamente, de manera difusa, sin poner la atención debida, y por eso se olvidó de ella. Pero dice Santiago aquí que hay que mirarla atentamente. Aquí la palabra mirar significa agacharse para mirar. Es mirar de cerca, es mirar con atención. Esta palabra es la que se usa allá en los evangelios. Cuando el Señor resucitó, ya saben que primero se presentó a las mujeres y las mujeres fueron con los apóstoles, y entonces los apóstoles vinieron, entre ellos Pedro. Y Pedro dice que llegó al sepulcro, y se usa esta palabra, se agachó para mirar. Es decir, miró atentamente. O sea, no solamente llegó, vio la piedra removida y así de lejitos y se fue. No. Llegó, se agachó, se metió, entró al sepulcro, dice, y vio el lugar donde habían sido puestos los lienzos. Es decir, él fue y miró con atención a cerciorarse, a encontrar la verdad de las cosas. Esa es la idea, hermanos, de mirar atentamente la palabra. Esa es la manera en la que hay que acudir a la palabra. Esa palabra a la que aquí Santiago está refiriéndose como la perfecta ley, la de la libertad. Miren, Santiago sin duda que aquí no se está refiriendo solamente a la ley de Moisés. Ya dijimos que él, judío, escribiendo a los cristianos judíos, y en ese concepto judío, escuchar la ley era referirse a la Torá, al Pentateuco, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a los escritos de Moisés. Pero aquí Santiago no se está refiriendo solamente a esa porción de la Escritura. Otra vez, esta está siendo edificada, debe ser identificada con aquella palabra de verdad que ya mencionamos del verso 18. Esa palabra que ha generado el nuevo nacimiento en el creyente, por la aplicación perfecta de la ley del Antiguo Testamento. El Señor Jesús, estando en la tierra, Él dijo que el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablaban de Él, apuntaban hacia Él. Cuando Él estuvo enseñando, Él dijo muchas veces, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Él no cambió la ley, Él vino a abrogar la ley, Él vino a explicar la ley, a darle perfecta explicación a lo que Dios quería a través de su palabra, siendo Él la culminación de ese mensaje. Por eso era una palabra perfecta. Y mediante esa enseñanza y mediante esa palabra,
Los creyentes han sido alcanzados para salvación, es decir, han sido libertados del pecado. Por eso es una ley de la libertad, una ley perfecta de la libertad. A esa plena revelación de Dios es a la que aquí Santiago dice que hay que mirar con toda atención a toda la revelación escrita de Dios. Ahora, Santiago presenta la tercera acción, el tercer verbo que nos indica lo que debe llevarse a cabo con aquella palabra, y esta es perseverar en ella, perseverar en ella. Perseverar significa literalmente permanecer al lado de o junto a algo o alguien. Permanecer junto a. Eso significa perseverar. Es decir, y entendámoslo bien, apréndanlo por favor, hermanos, no es estar un momento o solo ocasionalmente. Es permanecer allí siempre. Eso es perseverar. Ya que el creyente ha mirado atentamente la palabra, se ha inclinado para descubrir lo que la palabra le indica que debe hacer, entonces lo hace, lo practica, pero no solo por un momento, no solo por un tiempo. A partir de entonces, a partir de que ya miró atentamente aquella palabra, entonces lo practica permanentemente, permanece junto a la palabra siempre. Eso es perseverar. Tercera vez que te pregunto, hermano, ¿quieres ser bendecido en lo que haces? Lo tercero es que debes perseverar en la palabra. Perseverar en la palabra. Porque ahora sí, llegamos al punto final. Llegamos a eso que leímos al principio. Quien esto haga ¿qué? Quien la reciba, quien la practique y quien persevere en la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Que ya leímos, será bendecido en lo que hace. Pero hermanos, todavía nos falta para culminar. ¿A qué se refiere esta frase de lo que hace? ¿A qué se refiere? Si crees que tiene que ver con lo que tú quieres lograr, pues a lo mejor estás entendiendo mal. Porque cuando un creyente ha puesto cuidadosa atención en la palabra y ha entendido lo que la palabra dice, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Va a hacer lo que la palabra dice. Eso es lo que Dios dice que se debe hacer. Eso es lo que está en plena alineación con la voluntad de Dios. No será lo que al creyente le agrade. Bueno, yo veo la Biblia y entonces tengo el sueño de irme a pasear por toda Europa dentro de no mucho tiempo. Wow. Dios me va a bendecir y me voy a ir a pasear a Europa porque estoy haciendo esto. No va a ser lo que al creyente le agrade, sino lo que le agrada a Dios. No será lo que le traiga vanagloria al creyente,
sino lo que glorifique a Dios. Eso es lo que hace el creyente. Y cuando el creyente haga eso, entonces él se gozará en hacer eso. Y entonces sí, la bendición de Dios llegará porque es lo que Dios le agrada. ¿Y qué tipo de bendición recibirá? Recordemos lo de hace 8 días. No son bendiciones terrenales ni materiales, son bendiciones espirituales. ¿Qué tipo de bendición va a recibir quien haga esto? El tipo de bendición que la misma palabra dice que va a haber. Última vez que te pregunto, ¿quieres ser bendecido en lo que haces? Qué bueno, yo espero que estén meditando en esto. La primera vez, al principio de la predicación, todos un sí. Hoy ya no respondieron todos. Pero yo creo que sí quieren ser bendecidos en lo que hacen. ¿Cómo ser bendecido? Uniendo las 3 acciones que encontramos en esta sección de la carta de Santiago. Para que seas bendecido en lo que haces, mi hermano, debes recibir la palabra, practicar la palabra y perseverar en la palabra. Entonces sí, te aseguro que vas a ser bendecido. Si solo te conformas con recibir la palabra, es decir, solo la oyes, no te será útil. Te estarás engañando a ti mismo. Si solo la tomas en cuenta y la practicas, bueno, empezará a haber resultados. Pero puedes caer en el error de solo practicarla una vez o por algún tiempo. Y entonces la bendición no será plena ni permanente para ti. Por eso es que el proceso se completa con perseverar en la palabra, que significa, ya dijimos, practicarla permanentemente. Cuando tú hagas eso, entenderás perfectamente que ser bendecido en lo que haces no se refiere a que logres tus sueños o tus metas, que seas un profesionista, artista o deportista exitoso, sino que harás lo que el Señor dice que hagas en su palabra y te gozarás en ello y serás bendecido en eso, con la clase de bendición que el Señor te promete en su palabra. Porque tu comportamiento, hermano, tu comportamiento en cada aspecto de tu vida será el que dice la palabra. Y los creyentes andan en problemas matrimoniales, familiares, con los hijos, en el trabajo, con la economía, andan en un montón de problemas. Y quieren ser bendecidos por Dios y quieren que esos problemas se acaben. ¿Sabes cómo va a pasar? Cuando el creyente o cuando tú, mi hermano, vayas a la palabra y entiendas cómo dice Dios que debes funcionar en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Ahí dice. Y cuando tú lo hagas, entonces vas a ser bendecido. Y esos problemas no los va a haber. Y lo mismo cuando estés de novio, o lo mismo cuando estés estudiando, o lo mismo cuando estés trabajando, o cuando estés haciendo lo que sea. Cuando tú lo hagas conforme la Biblia lo dice, entonces te garantizo, porque aquí lo dice Dios y Dios no miente, entonces sí que serás bendecido en lo que hagas. Tú esperas ser bendecido en esas cosas,
Y tú oyes cómo debes hacerlo, pero no lo practicas y entonces lo olvidas. Y entonces tú haces las cosas como tú crees. Haces las cosas como el mundo dice. Y por eso estás en dificultades, por eso. Y aún más, quieres ser bendecido, aunque estés haciendo las cosas que tú quieres y haciéndolas como tú quieres. Y de todas maneras quieres ser bendecido. Pero otra vez, hermano, eso no va a suceder. ¿Quieres ser bendecido en lo que haces? Haz lo que la palabra dice y como la palabra lo dice. Recíbela, practícala y persevera en ella. Y entonces sí, serás bendecido plena y permanentemente. Mi hermano, yo de verdad espero que a partir de hoy dejes de ser un mero oidor de la palabra. Que de verdad dejes de ser un mero oidor. No le pidas al Señor que te vuelva practicante, hazlo. Él lo está ordenando ya. Hazlo. Hermanos, es triste verlos a veces, a muchos de ustedes, y vienen y hacen bien en venir, no dejen de hacerlo. Cuando están en problemas vienen y nos damos cuenta de muchos problemas y cuántos problemas se pudieran evitar si ustedes recibieran, practicaran y perseveraran en la palabra. Si ustedes hicieran eso, ¿saben qué? No habría necesidad de consejería pastoral. Esperemos que la consejería baje, decaiga. Ojalá el Señor permitiera que hasta desapareciera, ¿va? ¿Por qué? Porque todos los creyentes de Sinaí reciben, practican y perseveran en la palabra. Hacen lo correcto y están siendo enormemente bendecidos por el Señor y plenamente bendecidos por Él. Hermanos, es nuestro deseo que así hagan. Que Él les bendiga.